Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver una clase que es sobre disfunción familiar. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos respecto a esto? Porque en muchas oportunidades a los defensores de derechos humanos se nos convoca especialmente por problemas. En realidad el defensor de derechos humanos se lo convoca por todo, no hay un tema específico, sino es que somos convocados, la gente tiene una necesidad y viene a convocarnos. Entonces, vamos a ver algunas definiciones para comprender la temática de la cual vamos a hablar. Primero vamos a ver la definición de función, que es la actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos, personas, relaciones con un fin determinado. O sea, hay una función, es una actividad particular que va a realizar alguien en un lugar o grupo de personas. Y la disfunción es el trastorno o alteración en el funcionamiento de esa cosa. Y cuando voy a hablar de disfunción familiar, entonces se entiende como el no cumplimiento de algunas funciones de la familia o alteraciones de algunos de los subsistemas familiares. Entonces, algunos de los problemas de la disfunción familiar puede ser el económico, puede ser el divorcio, las diferentes orientaciones sexuales. Uno de los padres, que puede ser del mismo sexo, nunca intercede en las relaciones padre-hija, madre-hija. Puede ser ese uno de los temas, ¿no? Familias con padres muy viejos o padres migrantes que no pueden hacer frente a los nuevos tiempos o a la cultura diferente. Eso es otro de los temas. A esto tendríamos que agregarle el COVID y todo lo que ahora actualmente nos está pasando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro punto importante, que son los estilos de crianza. Puede ser un estilo de crianza dogmático o de culto, en donde la disciplina es muy dura, es inflexible. Puede ser un estilo de crianza de uso, en donde los padres son destructivamente narcisistas, miedo, o sea, la figura se centra solamente en los padres, son quienes dan la autoridad, quienes los dejan solos a los hijos, y está constantemente ese miedo a la pérdida. Después un estilo de crianza de abuso, en donde los padres utilizan la violencia física o emocional. Puede ser otro perfeccionista, fijarse en el orden, eh, estricto, ¿no? Todo perfecto, todo extremadamente perfecto. Puede ser crianza en cuanto a los hijos de forma desigual. Esto es cuando hay extremos entre varios hijos. Un hijo le lleva 20 años al otro, al hermano. Entonces hay un estilo de crianza que trascendió las generaciones, ¿no? El otro es de privación, es cuando se descuida mediante la retención del amor, ¿no? Es como que se ama pero se retiene frente al castigo, frente a la disciplina, el amor para brindarle a los hijos. Y el otro es el abandónico, ¿no? Uno de los padres se separa voluntariamente de los hijos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de estos estilos de crianza sobre los niños? Pueden ser que carecen de la capacidad de jugar. Esto es muy importante. Uno, cuando ve un niño que no sabe jugar, que no puede jugar, es algo que lo excede, es que está sobrecargado en esa dinámica de disfunción. Es uno de los detectores que nosotros tenemos que tenerlo presente. Después, cuando hay problemas graves o leves de salud mental, por ejemplo, un niño que tiene que tomar pastillas para los nervios o pastillas para dormir, son cosas que son llamados de atención importantes, ¿no? El otro es que se vuelvan adictos o de pronto se rebelan contra la autoridad de los padres y no poder mantenerse firme frente a las presiones de sus compañeros. Puede ser pensar solo en ellos, no pueden relacionarse con los otros niños, solo piensan en ellos.
intimidar a otros o de pronto ser una víctima fácil, cualquiera de los dos extremos. Y después la negación frente a la gravedad en la situación de familia. Este es otro de los puntos. Ahora bien, vamos a analizar cómo se genera la disfunción familiar. Y esto se genera cuando las relaciones intrafamiliares son afectadas por una comunicación incoherente, confusa, indirecta, debido a que el sistema familiar se enferma progresivamente. Entonces se va haciendo un aislamiento familiar. Dentro del mismo hogar son todos seres individuales y no existe esa interacción como familia, ¿no? Existe también cierto grado de disfuncionalidad normal. ¿Qué quiere decir con esto? Que de pronto no es que las familias deban tener vínculos perfectos. A veces una familia disfuncional, normal, es alguien que, bueno, de pronto se pelean, se amigan, tienen algunos distanciamientos, pero siempre están presentes en la vida del otro cuando le sucede algún acontecimiento importante. Siempre se trata de algo que es aceptable y que no genera controversia respecto al vínculo. Y la familia disfuncional genera personas disfuncionales. Esto es lo que nosotros debemos comprender. Familia disfuncional genera personas disfuncionales. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser causas directas, que sean de disfuncionalidad. Puede ser por agresividad, que tenga relaciones conflictivas, relaciones en donde hay violencia verbal, violencia emocional, violencia física, o puede ser que sean adictos o que tengan enfermedades mentales o enfermedades crónicas. Respecto de las causas indirectas, puede haber factores externos. A veces son factores que afectan a la familia, que se vuelve disfuncional. Por ejemplo, en estos casos sería la enfermedad del COVID. Es algo que vino desde afuera, ¿no? Es un factor externo a la familia y que de pronto hizo que la familia se separara o se separara por cuestiones de distancia, se separara por cuestiones de enfermedad, uno está en un lado, otro está en el otro. Puede ser también por pobreza o por falta de empleo. También aconteció en estos momentos que muchas familias se han quedado restringidas respecto de la parte económica. Entonces, esta es una de las causas indirectas. O puede ser la cesantía, que es que lo hayan dejado sin trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver, el rechazo, la falta de aceptación en el medio social y la soledad. Respecto del rechazo, vemos que genera relaciones familiares inadecuadas. A veces las madres quieren parecerse a las hijas o las hijas a las madres. Hay un vínculo inadecuado en cuanto a que no hay una diferencia en cuanto a proyectos, comparten las mismas salidas, ¿no? Esto es inadecuado. O malas distribuciones de los roles familiares. De golpe no es el que cuida a sus hermanitos, no es la madre, sino uno de los hermanos. Se hacen roles que son diferentes a los deseados. ¿Cuál es la falta de aceptación en el medio social? El divorcio. Porque cuando no se acepta o cuando se vive en una codependencia, es como que por más que se hayan divorciado o que hayan estado en diferentes lugares, hayan pasado por este camino del divorcio, siguen siendo codependientes uno del otro. O de pronto otra de las consecuencias es la soledad. Respecto de la soledad, vemos que hay más violencia verbal, más violencia física, porque después cuando sea el encuentro con el otro, es frustrante. Entonces, ¿quién muestra primero los síntomas de la disfuncionalidad de esto que estamos viendo? Son los niños. Y lo hacen a través de un trastorno conductual o un trastorno afectivo.
o también puede ser el trastorno en el aprendizaje. Entonces, los niños muchas veces son los que nos muestran a nosotros la disfunción familiar y los primeros que pueden darlo como un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué importante es poder aplicar, depende de los casos, ¿no? Pero esta técnica de los 4 pasos, esta técnica de poder acercarme desde la contención, la regresión, la explicación y el cambio. Y esto es importante porque cuando utilizo esta técnica observando y trabajando los 4 pasos, yo puedo brindarle la contención para que la persona comience el proceso de hablar. Recuerden que cuando la persona comienza el proceso de hablar, comienza a hablar y comienza a compartir. ¿Qué significa compartir? Partir el dolor. Entonces es menos. Y a veces la persona es tanto el dolor que no logra hacerlo. Entonces, después pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de la regresión, en donde la persona vuelve al hecho traumático y empieza a revivir para contarlo. ¿Y qué es lo que necesita esta persona? Al punto 3, la explicación. Necesita la explicación de lo que pasó, la explicación de lo que va a pasar, una explicación, un diálogo. Y respecto de esto pasamos ya al paso 4, que es el cambio. Ahora la persona ya se dio cuenta, ahora la persona puede cambiar, ahora la persona puede proyectar un futuro diferente, tomando conciencia de aquello que pasó atrás. En este diagnóstico vemos que puede haber un caos vincular, adicciones, falta de figura paterna o de materna, pero lo más importante, depende del caso que nosotros estemos estudiando, es que siempre vamos a ver y siempre vamos a encontrar personas que van a estar necesitando. No es que nosotros hagamos la función de psicólogos, aunque quienes somos podemos hacerlo, pero el defensor de derechos humanos muchas veces lo que hace es el periodo de la contención, o de pronto cuando se acercan los niños, o cuando se acerca una mamá y vemos que, porque a veces se acercan y solicitan justamente una entrevista porque le vulneran los derechos al hijo, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a hablar y nos empiezan a contar, ahí de pronto observamos y vemos cómo la disfunción empieza a funcionar de esta manera. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos para orientar al profesional interviniente. No es para que nosotros hagamos funciones que no nos corresponden, sino es para saber cómo nos orientamos, hacia dónde podemos orientar a la persona y si realmente hay una vulneración de los derechos o simplemente lo que hay es un trabajo que debe ser derivado al profesional interviniente. Espero les haya gustado esta clase, haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.